Entonces, la explicación de los esquemas de mayor la estamos comenzando. Vamos a sombrear primeramente los saldos iniciales. Estos saldos iniciales, ahorita aquí me equivoqué, los saldos iniciales que están puestos en este momento están capturados manualmente. Sin embargo, los saldos iniciales los podemos tomar justamente el primero de la tarjeta de almacén. Aquí donde están los 30, ese es el saldo inicial, ese es el dato que pasamos a este primer esquema de mayor. Y ahí lo tengo. El segundo saldo inicial lo tenemos en 124,650. Este dato lo podemos tomar de las cédulas, ya que en las cédulas justamente tenemos junto al concepto del lado derecho el inventario inicial y ahí tenemos los 124,650. El almacén de producto terminado, estos 64,000 que aquí están capturados manualmente, nos vamos a la tarjeta de almacén, a la de justamente producto terminado, y ahí están los 64. De ahí jalamos estos primeros saldos, porque es lo único que tenemos. No tenemos que un asiento que diga, los saldos iniciales son bancos, clientes, proveedores, acreedores, inventarios. No lo tenemos así, pero tenemos saldos iniciales que son solamente esos. De ahí sacamos las cantidades. Ahí hay 3 cargos. Su contraparte será el capital. En este caso, el capital está capturado manualmente. El capital deberá de ser, en consecuencia, la suma de los 3 saldos iniciales. Y obviamente, este saldo inicial lo estaré dejando justamente de esa manera, para indicar que a la hora de alimentar la información, estos datos provienen de datos que ya trabajamos, que al estar todo vinculado con los de Excel, pues lo que estemos haciendo antes, lo estamos jalando solamente. De aquí, ¿alguna duda o pregunta de dónde sacamos las 4 cantidades? No. No. ¿Alguien que se haya perdido? No, ¿Alguien profe. que haya estado checando otro dato? No, gracias. Ok, bien. La forma en que vamos a resolver esta parte va de la misma manera en la que resolvimos todo lo anterior. Vamos a irnos a la parte de la materia prima. Posteriormente nos iremos a la parte de la mano de obra. Retomamos el tercer elemento del costo, en su momento, de los gastos indirectos. Regresaremos a esta parte y posteriormente a todo esto en ese sentido. Pero vamos viendo por partes. Les mencioné que entonces lo primero que trabajaremos es justamente estas esquemas de mayor. Obvio que tras esto irán otras que se van a ir colgando de lo mismo, pero esto es lo primero que tenemos que llenar y eso es lo que espero que terminemos de ver antes de que termine la sesión. Ya tenemos nuestro saldo inicial, tenemos nuestro primer asiento marcado. Al indicar el primer asiento, se observan, tenemos el asiento 1, el 2 y el 3 en el caso de la materia prima. Significa que todo esto debe de ser consistente y coincidente con la tarjeta de almacén de materia prima. Este debe y este haber son justamente un tipo esquema de mayor, donde si observan, tenemos el 1,061,000, los 1,400, los 166, que ahí están, el 1,061,000, los 1,400 y los 166, que el esquema de mayor sí tiene los 30, cosa que la tarjeta de almacén no lo tiene, porque el saldo debiera aparentemente estar en el debe, pero por el proceso de la tarjeta es que no lo vamos a hacer así. Sin embargo, ahí tenemos ya el saldo inicial. ¿Cuál es el primer movimiento después del saldo inicial de la tarjeta de almacén? Es justamente la adquisición. Y esta adquisición está calculada
de esta manera. Aquí aparece el 1,061,000, la adquisición en este cálculo. Este cálculo o este asiento debe de tener 3 registros. Número 1, la compra de la mercancía en pesos. Eso es lo primero. Segundo, debemos de registrar la adquisición que se hizo, pero en la moneda extranjera. Y tercero, ese tercer movimiento será la diferencia de los dos anteriores. Vamos por partes. Número 1, esquema de mayor, 1,061,000. ¿De dónde lo vamos a tomar? De la tarjeta de almacén. Aquí está capturado manualmente, lo tomamos de la tarjeta de almacén. Y vámonos. Ahí tenemos nuestra compra entrando al almacén en moneda nacional. De aquí, de esto, ¿alguna pregunta? No, profe. Bien. Segundo, les cité que el registro tenemos que hacer de acuerdo al protocolo y a las indicaciones que el Departamento de Contabilidad en ese sentido nos pide que hagamos la explicación del registro de la deuda por esta compra. Es que vamos a utilizar... Ay, déjenme apagar mi teléfono. No quiso. Bueno. Vamos a irnos a la cuenta de proveedores de moneda extranjera. La idea de esta cuenta es que se registre las deudas en monedas distintas al peso. Por eso esta cuenta de proveedor de moneda extranjera es distinta a la conocida proveedores. Se observa en el asiento 1, nos habla de los 53,392.50. ¿De dónde sale? Este dato sale en mi cálculo, que en su momento se explicó, en tarjeta de almacén, aquí. Ahí aparecen los 53. ¿De dónde salen? Es la multiplicación de los galones por el precio por galón. ¿Cuánto le debo yo a mi proveedor en el extranjero? Yo le debo los 53,392.50 dólares. Cosa que para efectos de esta explicación, esta cuenta de proveedor de moneda extranjera, ahí debo de registrar la deuda en dólares. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Jalar, en este caso, la cantidad de lo que debemos en dólares. De tal suerte que si yo quiero saber cuánto le debo a mi proveedor en dólares, en su moneda, busco la cuenta y ya está. Oiga, pero en pesos, ¿qué onda con el tipo de cambio? Punto y aparte. El tipo de cambio nos estará dando una referencia para saber cuánto dinero en moneda nacional tengo que utilizar para pagarle a mi proveedor en dólares, en euros, en yenes, en libras, en sucres, etcétera. Por eso es que se abre una cuenta por separado de proveedores de moneda extranjera en la cual vamos a registrar la deuda en dólares. De esto, ¿alguna pregunta? No, profe. No, profe. Ok. El tercer movimiento es técnicamente un asiento de cuadre. Entre lo que yo adquirí en moneda nacional y lo que debo en dólares, va a ayudarnos justamente esta cuenta, que su nombre completo, que no está ahí completo por la extensión del mismo, es cuenta complementaria de proveedor de moneda extranjera. Y técnicamente, esta cantidad debe de ser la diferencia entre el 1,060,000 y tantos, el 1,061,000, y restarle los 53,000. Esto técnicamente es un asiento de cuadre. Sé y sabemos que si estamos debiendo en dólares y el dólar ahorita está en 21.40 y después está en 21.63 y después sube quizás a 23
porque el dólar es fluctuante, y aparece algo que se llama utilidad o pérdida cambiaria, cuando nosotros, la cuenta de proveedores de moneda extranjera, quede en ceros, seguramente, la cuenta complementaria va a tener un saldo. Ese saldo se ajustará justamente contra gasto financiero o producto financiero, dependiendo cuál sea. Y ese dato, esa cantidad, es la que justamente nos va a dar, perdón, nuestra utilidad o pérdida cambiaria en su momento. Déjenme mirar el chat, aquí hay los comentarios. Ok. Es en cuanto a la señal. Va. Entonces, de esto, ¿alguna duda o pregunta? No, profe. No, profe. No. Todos con el asiento número 1. A partir, justamente, del dato de adquisición. Ahí tenemos el marco. Si entonces partimos de la tarjeta de producto de materia prima, donde tenemos el saldo inicial y el primer asiento es la adquisición, supone que entonces el segundo asiento tiene que ver con el flete. La información completa del flete, nos indica en el planteamiento que el flete, ahí están los 1,469, pero nos da la información complementaria para efectos de esquemas de mayor. Más IVA, menos retención y pagado con cheque. Para esto entonces supone que tenemos que hacer un cálculo antes. Esta parte la voy a trabajar en la pestaña de materia prima directa, porque ahí tengo las cantidades para poderlas utilizar más fácil. Y lo que vamos a tener obviamente es el flete, es el IVA del flete, es la retención del IVA del flete y el total. El flete lo estamos teniendo ahorita justamente de 1,469 pesos. Ahí lo tenemos y sabemos que el IVA se le suma, la retención del IVA se resta y el total es el igual. De esta parte estamos de acuerdo entre los conceptos y los signos a utilizar. Sí. Sí. Sí, sí. Ya teniendo esta parte, entonces aquí hacemos cálculos. Para los que están haciendo el Excel, pues van a terminar haciendo lo mismo. Y para los que lo están haciendo a mano, pues también van a hacer exactamente lo mismo. Entonces, el IVA es el 16% del flete. Ahí lo tenemos. La retención del IVA para efectos del flete, recordemos que es del 4% sobre el flete. Y el total, como ya lo tenemos en los signos, es el flete más el IVA menos la retención. De tal suerte que ahí tendríamos justamente estas cantidades, todas ahorita expresadas en moneda o en pesos. Y le ponemos justamente signos de pesos. De esto, ¿alguna pregunta de cómo se obtuvieron las cantidades? No. Bien. Recordemos que al haber una retención, insisto, recordemos porque esto supone que es de conta 1. Recordemos que el IVA, para que sea acreditable, tiene que ser efectivamente pagado o cobrado según corresponda. Y si existen retenciones, esas cantidades no están efectivamente cobradas ni pagadas. De tal suerte que de estos 235.04 tenemos que determinar cuánto es acreditable y cuánto es por acreditar. Y entonces aquí le voy a poner IVA acreditable e IVA por acreditar. El más fácil de determinar aquí es el IVA por acreditar, porque este debe de ser coincidente con la retención del IVA, como está apareciendo en pantalla. Entonces, ahí lo tengo, el IVA por acreditar. Por consiguiente, el IVA acreditable es la diferencia del IVA menos
la retención. Al final, la suma de los dos rubros, como aparece ahorita en pantalla, la suma de los dos nos debe de dar justamente el IVA que teníamos hace un momento. De esto, ¿alguna pregunta? No, profe. No, profe. Bien. De aquí, ¿vamos todos al mismo ritmo? ¿Ocupa a alguien que me espere para poder continuar? No, profe. Bien. Asiento número 2, registro del flete. Este detalle nos lo confirma, insisto, la tarjeta, que es donde estamos sacando los primeros asientos para poder saber por dónde vamos a trabajar. El flete tendrá en consecuencia el asiento número 2, como lo podemos ver. Esta cantidad está ahorita jalada, está anotada manualmente. Yo la voy a jalar justamente del cálculo que acabamos de realizar. Y tenemos los 1,469 y ahí está. Asiento número 2. Del flete se desprenden los dos IVAs, uno acreditable y el otro por acreditar. Entonces, buscamos la cuenta en este caso de IVA por acreditar y se observan, aquí lo tengo justamente con el asiento número 2, solo que la cantidad está tomada manualmente. Tomo del cálculo que acabo de realizar el del IVA por acreditar. Oiga, y si lo tomo de la retención, pues en esencia es lo mismo, pero hay que tomarlo de preferencia, pues del lugar que corresponde para saber en la revisión, como lo hicimos hace rato, todo el proceso de dónde viene. Y ahí tenemos los 58.76. A este momento, el flete y el IVA por acreditar ya los tenemos pasados. Vamos ahora por el IVA acreditable, los 176. En esquema de mayor, el IVA acreditable lo tengo yo más abajo. Aquí ya está apareciendo en pantalla con el asiento número 2. Los 176 capturados manualmente, cosa que a la hora de realizar el movimiento, de tomarlo, tomo los 176 del IVA acreditable y ahí lo tenemos. ¿Qué sigue? ¿Qué nos falta? La retención del IVA. Ahí está la retención del IVA, que es el siguiente dato que vamos a trabajar. Nos vamos a esquemas de mayor y justamente aquí tenemos el asiento número 2 en impuestos por pagar. Hacia su lado izquierdo. Ahí están los 58.76. Esta cantidad la debemos de tomar justamente de la retención del IVA. Y ahí aparece. Por último, nos quedaría bancos, que es justamente la cantidad y el dato del asiento que tenemos ahí, los 1,645. Esta cantidad nos vamos a la tarjeta de almacén. Ahí están los 1,600 que ya tenía. Solamente ahora los estoy jalando directamente. Y ahí sí tenemos cubierto nuestros registros del asiento número 2 relacionado con el flete. De todo esto, ¿alguna duda o pregunta? ¿Alguien ocupa que me Todo espere? claro. Gracias. ¿Cuánto es el Comentarios. total? 1,645.28. Es correcto, así es, que es la Sí. parte que supone pagamos del banco, ¿verdad? Sí, Para entonces pagar todo el bien. flete con el IVA y las retenciones. Ahí tenemos el asiento número 2. Si seguimos el criterio para poder elaborar esto, entonces ahora ya registramos el instrumento alimentario inicial, ya tenemos la adquisición, ya hicimos el flete, nos vamos al consumo. El consumo, en este caso, la cantidad a utilizar es la multiduda de cuánto era. Ya tenemos esto corroborado, ya no hay diferencias con los datos que estamos trabajando.
Estos 1,600, ¿qué representan? Imagínense, chicos, la alacena. Y tenemos en la alacena una docenera de huevos. Imagínense que de esa docenera solamente voy a tomar cuatro blanquillos. Entonces, lo que yo voy a ir a hacer es sacar de la alacena los 4 blanquillos y llevarlos a la cocina para prepararlos. Para preparar los blanquillos necesitamos en esencia 3 cosas. Los blanquillos, materia prima. ¿Quién los va a preparar? La persona, la mano de obra y el gas, el aceite, la depreciación, los gastos indirectos. Los 3 elementos del costo. Materia prima, mano de obra, gastos indirectos. En nuestros esquemas de mayor vamos a tener justamente esos 3 conceptos justamente abajo. Ahí tenemos los 3 elementos del costo y tenemos que empezar a utilizarlos y llenarlos. El primer rubro que vamos a llenar es justamente el de los blanquillos. Sacar de la alacena y tenerlos a la cocina. Todavía no los vamos a romper ni a freír. Solamente es traerlos de la alacena y ponerlos en la cocina. Si observan, en la tarjeta de almacén, en el haber, están los 166. Y la tarjeta de almacén debe de coincidir con nuestro esquema de mayor o viceversa. Nuestro esquema de mayor coincidir con la tarjeta. Huevo, gallina, ¿quién fue primero? No importa, lo importante es que estén. Si yo estoy abonando los 166 en el haber de la tarjeta de almacén, supone entonces que el esquema de mayor lo voy a abonar con el asiento número 3. Ahí lo tenemos. ¿Dónde va a ir el cargo? Es el cargo. Lo vamos a poner, ahorita les digo, lo voy a utilizar flechitas. No deje ver dónde andan. No. Ay, siempre se me pierden estas. No. En formas, maestro. Formas. ¿Dónde están las formas? Ahí. Imágenes, no. Hasta arriba de los 3 iconos que tiene un lado de imágenes en línea. Ahí. Ándele. Por eso yo soy solo el contador. Aquí tenemos los 166 y los vamos a mandar hacia abajo. Si observan, ahí está su contraparte. Muchas gracias, licenciada. Ahí tenemos la contraparte. De nada. Abonamos, sacamos de la alacena y lo llevamos a la cocina. En la cocina es donde se va a manejar el consumo inicial. Ahí está el primer elemento del costo con el asiento número 3. De esto, ¿alguna pregunta? No, profe. Tenemos el primer elemento del costo. Vamos con el segundo, que justamente lo tenemos a un lado, que es la mano de obra. La mano de obra, déjenme ver, 166. La mano de obra nos vamos a ir a tomarlo justamente de la pestaña de mano de obra. Y justamente los vamos a tener aquí. Ahí están los 282,000. Y lo que hacemos es justamente jalarle. Ahí está la mano de obra. Cuarto asiento, porque el 4 es el que sigue después del 3, obvio. Pero recuerden que la mano de obra está fraccionada en diferentes rubros. La mano de obra, que es la que está ahorita, voy a hacerlo un poquito más pequeño nada más, está dividida los 282 con la suma de todos estos rubros que ahorita están sombreados y que algunos de ellos están divididos. La división de esta parte es justamente para poder trabajar los esquemas de mayor y que se haga más fácil la toma de la información. Esos 280 y tantos mil, ¿cómo están divididos? En 219 por salarios, 32,000 del seguro, 15,000 del Afore, 10,000 del Infonavit y 4,000 del impuesto estatal o 2%, que técnicamente son los abonos.
Vámonos por partes. En esquemas de mayor tenemos las siguientes cuentas para registrar esto. Vamos a tener sus contrapartes que son pasivos. Aquí tenemos inicialmente sueldos y salarios por pagar. Tenemos prestaciones por pagar y tendremos impuestos por pagar. Curiosamente, las tres alineadas, precisamente para efectos logísticos de explicación escolar. Si observan, justamente tenemos a 104, a 104 y a 104. Solo que está dividido de la siguiente manera. En sueldos y salarios por pagar, los 209 estarán tomados de la mano de obra, pero solamente del sueldo, no del salario, como está marcado, no de los 219 que están en azul a la derecha de la pantalla, sino del puro sueldo. De ahí, del puro sueldo, estaremos tomando sueldos y salarios por pagar. De aquí, ¿alguna pregunta de dónde sacamos esos 209 de las 104 de sueldos y salarios por pagar? Profe. Bien. Las prestaciones por pagar serán de la mano de obra, justamente el aguinaldo y la prima vacacional en este caso. Si hubiera más prestaciones laborales, las estaríamos poniendo ahí. Entonces, estos 8,000 y estos 1,700 son la parte que están sumadas en prestaciones por pagar, esos 10,000. Aquí estos 10,000 están tomados manualmente. Voy a sumar entonces los 8,600 del aguinaldo y los 1,700 de la prima vacacional y tendremos los 10,316.03, correspondiente a prestaciones por pagar. Por último, la parte del asiento número 4, estos 63,000, es la suma del seguro, del Afore, del Infonavit y del impuesto sobre nóminas. Por eso es más fácil con estas 4 partes que a lo mejor irlo con, bueno, a lo mejor es más fácil una autosuma, pero como se trata de identificar las cantidades, entonces esta cantidad de impuestos por pagar son los 32, los 15,000 del Afore, los 10,000 del Infonavit y los 4,391 del 2%. Y así ya lo tenemos. Y con eso cumplimos la teoría de la partida doble, cargos y abonos. De aquí, del asiento número 4, ¿algún comentario? ¿A alguien que se haya perdido? ¿A alguien que ocupe algo de un servidor para No, retomarlo? profe. No voy muy rápido, ¿vamos bien? Bueno, no, ¿me Excelente. repite lo de impuestos por pagar? Es, bueno, todas las partidas faltantes, en este caso. Es correcto. Técnicamente son las partidas faltantes, así es. El impuesto por pagar son solamente estos rubros, los que están iluminados ahorita. O la suma de todos estos, ¿verdad? Ahí, lo moví de más. Lo que les sea más fácil tomar, dependiendo del diseño de su hoja de mano de obra, ¿verdad? Bien, ¿algún comentario? ¿Alguien más? Digo, porque son muchas cantidades que estamos jalando, lo entiendo. Quizás están tomando notas, etcétera. ¿Perdón? ¿Cuánto le da? Ya la suma. 63,404.69 Ok, sí, de entonces impuestos sí por está bien. pagar. Excelente. ¿Alguien más que ocupe apoyo en ese sentido para poder continuar? No, profe, gracias. Bien. Entonces, ya tenemos, y si se fijan, vamos cumpliendo lo que citamos. Lo que tenemos que manejar son estas cuentas. Ya tenemos la materia prima, ya tenemos la mano de obra, ahora los gastos indirectos. Los gastos indirectos, en este caso, los estaremos tomando del costo incurrido. ¿Por qué del costo incurrido?
Porque justamente en las cédulas, ahí está el costo incurrido, aquí tenemos los gastos indirectos, aquí están los 125,000, ¿sí? Ahí está obtenido. Esta cantidad ya es sin IVA. Por eso es que en esquemas de mayor la tomo del costo incurrido, porque ya está desglosado. Entonces, tomamos, recordemos que nada más el planteamiento indica, son gastos indirectos de fabricación, 145,000, IVA incluido a crédito. En esquemas de mayor tenemos que tener entonces el gasto indirecto desglosado. Por eso es que lo estamos tomando, o lo vamos a tomar en este caso, de las cédulas, los 125. Ahí está tomados justamente con el asiento número 5, que es donde nos quedamos. Al ser un gasto indirecto con IVA incluido y a crédito, la parte del IVA, por ser a crédito, recordemos que será un IVA por acreditar. Nos vamos a la cuenta de IVA por acreditar. Aquí lo encontramos ya por el avance que yo ya tengo, por el asiento número 5. Estos 20,000 serán el 16%, como lo van a observar, tomados justamente de los gastos indirectos de fabricación. Ahí están los gastos indirectos. Esto por el punto 16 nos dan los 20,122,76 que ya teníamos. El gasto más el IVA por acreditar es el total de la deuda, que se va a ir justamente a acreedores diversos. Ya lo tenemos ahí, tenemos los 145, pero esto estrictamente tiene que ser la suma del IVA por acreditar más, como lo estamos viendo, más los gastos indirectos, y así ya tenemos los 145,890 que también vienen en el planteamiento. A 105, ¿alguna duda o pregunta? No. Bien. Tenemos entonces, en la búsqueda de los 3 elementos del costo, aquí tenemos materia prima, los 4 blanquillos, tenemos al cocinero y tenemos ya el aceite y todo lo demás. Ahí están los 3 elementos del costo. ¿Qué tenemos que hacer? Mandarlos a freír, que el cocinero bata los blanquillos en el aceite que se haya puesto y justamente vamos a bajar para cancelar las cuentas, pero si se fijan estoy utilizando letras. O sea, yo me detengo en el asiento número 5 y a partir de ahorita, para efectos académicos, lo llevo en letras. Si tú quieres ponerle asiento 6, adelante. Si le quieres poner asiento 6A, 6B y 6C en adelante, también no tengo ningún inconveniente. Utilízalo como tú mejor te puedas entender. La cuenta de consumo, ahí tenemos los 4 blanquillos, van directo a la cacerola. Los rompemos y este rompimiento simbólico, ¿a dónde tiene que aterrizar? Justamente a insertar la parte de arriba, tomar la flechita y entonces decir que estos 166 los paso justamente como asiento A la cuenta que inmediatamente abajo se encuentra. Y la cuenta de consumo queda saldada porque los huevos ya quedaron vertidos en la sartén. Para que quede mucho más claro, creo que les va a ayudar si a esto le ponemos un poquito de sabor así. Ya tenemos los blanquillos. Vámonos con el chef, con el cocinero. Mano de obra. Tenemos los 282. Los vamos a saldar. Le voy a poner otro color para que eso vislumbre justamente su par. Y le agregamos un poco de pimienta al ponerle la flechita y corroborarlo. Ya ahí está. ¿Qué creen que va a pasar con los gastos indirectos y a esas alturas? Pues ya saben, ¿no? Hasta el aceitito, el fuego, el gas, etcétera. Le vamos a poner justamente otro color con su par y sal al gusto. Esos son los que ya están saldados, ¿verdad?
son las cuentas que vamos a saldar para mandarlas a la parte de abajo. Y ya pasamos de la alacena y todo el rollo directamente a la estufa y ahí estamos haciendo el procedimiento. Así como los bebés así como los bebés en el vientre de la madre, ahí es el proceso, aquí es exactamente igual. Si se fijan, de hecho, las 3 cuentas donde pasamos, está la punta de la flecha, todas tienen en común el principio. Producción en proceso de los huevos, la mano de obra que está batiendo los huevos y el aceite y el gas que están hirviendo en ese punto. Las cuentas de arriba, como podrán observar, quedan saldadas y técnicamente hay que hacerle el rayado clásico del saldado. De esto, aquí, ¿alguna pregunta de lo que se hizo? Y se observan adicionalmente son asientos A, asientos B y asientos C. O 6A, 6B, o 6C, o 6, 7 y 8, dependiendo cómo lo estés llevando tú. De esto, ¿alguna pregunta? Por mí no, todo está bien. En su momento les voy a sugerir que el video que quede de esto, lo conserven, lo tengan a la mano, porque cuando vean costos 3 o costos 4, este tipo de consumo es donde normalmente siempre se les olvida. Y les digo, porque yo doy costos 4, y justamente siempre les pregunto y siempre me dicen que aquí es el problema. No lo vieron, no se los explicaron, fueron muy rápido, ese día no fue. Y así como se lo estoy explicando a ustedes, siempre lo he explicado con una diferencia. Nunca había grabado un tutorial de esto. Entonces, espero que esto les pueda ayudar a ustedes y a cualquier otro para retomar de dónde. No importa las cantidades, lo importante es de dónde estamos tomando las mismas. Bien. Ya tenemos los huevos nuevos, los frescos. Las 4,800 unidades, ahí están. Pero tenemos que mezclar la producción anterior. Recuerden que tenemos un inventario inicial de producción en proceso. Pues hagan de cuenta. Están los huevos. Vamos a ir al refrigerador porque quedaron huevos ahí medios preparados. Los vamos a jalar y los vamos a vertir con estos. Sí, me queda claro. Profe, eso va a ser un asco. Sí, no estoy hablando de la química de los productos. La idea. Vamos a nuestro inventario inicial de producción en proceso y vamos a mezclar la producción actual con la producción anterior. ¿Cómo lo vamos a hacer? Acá arriba tenemos la cuenta de inventario de producción en proceso. Si se fijan, tenemos aquí el asiento D. Estos 124 son los que vamos a saldar para que la cuenta para simbolizar que estamos sacando del proceso anterior las cantidades y las vamos a mezclar. Ahora, ¿cómo se mezcla estos 124 en materia prima, mano de obra y producción en proceso? Bueno, les recuerdo que justamente el inventario inicial de producción en proceso, como lo están viendo ahorita en la pantalla, está dividido en materia prima, mano de obra y gastos indirectos con sus cantidades. Y esta cantidad nos suma justamente, las 3 cantidades que están ahí ahorita en amarillo. Es entonces donde vamos a tener en nuestro esquema de mayor los 124, no del planteamiento, lo vamos a encontrar en otro lugar más cercano. Estos 124 lo encontramos también en las cédulas, justamente en la parte de inventario inicial, donde están los 124 sumados de cada uno de los elementos del costo. En consecuencia, ahí están los 124 abonados. Estos igual, le pondré un color diferente. Ahí está el abono de los 124. ¿Dónde están sus contrapartes? Pues en los 38, en los 54 y en los 31. De acuerdo a cómo estaban divididos justamente en las cédulas. Así como están aquí, que ahorita lo voy a poner en verde, ese verde es justamente los esquemas de mayor donde están cargados. Creo que el uso de los colores les está ayudando muchísimo más que estarlo explicando verbalmente o incluso con las propias flechitas. De aquí, hecho, sí. ¿alguna pregunta?
¿Alguna pregunta? Ok. Digo, aquí no tiene caso las flechitas porque si no voy a empezar esto a hacer un relajo con las flechas, pero con la idea de los colores va ayudando. ¿Vamos bien hasta Sí, aquí? todo bien. Sí, todo bien. Sí, Bien. profe, todo bien. Ya juntamos los huevos anteriores con los huevos nuevos, chalala, chalala, aquí está, listo. Pero hay una cosa, de toda esa producción que estamos mezclando, no toda se terminó otra vez. Entonces, parte de lo que estamos haciendo va a quedar en proceso para el siguiente ciclo, pero otra cantidad se va a servir justamente en la mesa. De tal suerte que estos, después del asiento D, pues obviamente sigue el asiento E. Estos 191, así como estos 316, o mejor dicho, déjenme empezar a poner color. Estos 191, al igual que estos 316, y al igual que estos 147, los vamos a encontrar también en las cédulas, justamente aquí. De ahí estamos sacando las cantidades. Cada una en su rubro, como lo pueden ver, materia prima, mano de obra y gastos indirectos a la izquierda. Entonces, ya tenemos justamente los abonos, que es lo que se va a servir a la mesa. ¿Eso qué significa? Son el producto terminado. ¿Dónde corroboramos ese punto? Reitero, en la cédula. Ahí está. Costos de producción terminada. Los 656. Entonces, significa que la suma de los que está en azul justamente son estos 656 que están arriba, que son listos para servirse. ¿Ayuda a los colores y ayuda aparte la explicación de por medio? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, mucho. Y si observan, todos están con el asiento E, 6E o el numeral que tú estés siguiendo. ¿De qué se trata de esta cuentas de producción en proceso? Es la cocina, pero se trata que una vez que ya esté terminado, lo que se haya terminado y lo que haya estado pendiente, regrese al refrigerador y sé que también van a decir, no manches, o sea, todavía la asquerosidad de mezclar lo anterior con lo nuevo y ahora todavía eso que está caliente lo vamos a meter al refrigerador, no lo vamos a dejar frío. No, reitero, olvidémonos de la química, es el proceso. Ya mandamos los blanquillos al almacén para que se sirva. Pero ¿qué pasa con los 12? Déjenme cambiarle. Ya. Los 12, los 20 y los 9. Esas tres cantidades que están en rojo, justamente también las encontramos en la cédula, justamente en el inventario final de producción en proceso. Recuerda que lo que es inventario final es inventario inicial para el que sigue. Supone entonces que los 124,000 que trabajamos hace rato, que están en verde, fueron el inventario final del otro ejercicio, de otro planteamiento, y son inventario inicial para este. Esto que está aquí en rojo, que es el final, será el inicial. Es por esa razón que no les dije que la cuenta de inventario de producción en proceso la saldaran, porque van a regresar justamente cierta producción de los huevos a guardarse para el siguiente periodo. Los 43 son los 12, los 20 y los 9 que tenemos justamente en la cédula en rojo. No pongo en rojo los 43 ni los 600 porque son los totales, ¿no? A final de cuentas. Lo que importa es en los esquemas de mayor. Disculpe, profesor. De aquí, dime. Regresando un poquito, por ejemplo, en el saldo de la suma de la producción en proceso del azul, los 656,501, no debería ser el saldo 656 de la cédula en costo de producción terminada. Perdón, permíteme. No, esa estaba tomada de, porque ya vi que la cantidad no me da. 620, no, perdón, me equivoqué. Estos 620 están gracias por la observación. Déjame ver. Según yo debería ser el Debiera de ser. 656,498.01, ¿no? Sí, pero es que en el tarjeta de almacén
deberían de ser esta cantidad, 178. Es lo que debiera de ser, no los 656. Deberían de ser porque es lo que está... Ah, no, 656, 656, no, ok. Es lo que está en el debe, que es lo que ingresó la tarjeta de almacén. Esto que está aquí ahorita en tarjeta de almacén son los 656, que esos son los que deben de ser, es correcto, con lo que está justamente en la tarjeta de almacén. Son los coincida con el esquema de mayor, es 656, correcto. 498, pero hoy tiene 656, 501 501. puntos. Ok, es ya. Sí, pero déjame ver, porque esta cantidad. Ahora déjame ver la de acá abajo. Cédulas son 656, 498. 656, 498. Es que entonces no me va a cuadrar. ¿No? Sí está cuadrado ahí. Las cantidades que están en azul. Incluso yo la sumé y 501. Sí. Déjame ver un detalle. Cédulas 656, 498. Creo que saber por qué. Espérame. Cédulas G26. Cédulas G26. Es esto. Es que creo que esto no lo hice. Solamente les indiqué los colores, pero no jalé las cantidades. Y se me hace que con lo que está en rojo también no hice lo mismo. No, solamente las cédulas. indicó. Las señalé, ¿verdad? Ok. Sí. 498. Ahí quedó. Y entonces estos 12 deben de estar también tomados. De estos 12, los 20 y los 9. Y cédulas, los 9. Aquí está. A ver, entonces ya ahora sí, vamos viendo. 498, ahí está. Cédulas 498. Esquema de mayor 498, ¿cierto? Sí, es correcto, derivado de la observación de su compañero. Sí, solamente señalé colores, pero no jalé las cantidades. Es correcto. Son 8:30. Justamente aquí es donde tenía programado terminar la sesión. La próxima clase, el próximo viernes, estaremos continuando justamente con el resto del ejercicio. Muy bien, muchas gracias, profe. Gracias, profe. 016, ok, sí, ya.